En nombre de Red Emergentes, Superior de Psicología Social, de la localidad de Bahía Blanca y Movimiento Mayo Villarino, queremos darle las gracias y la bienvenida por asistir al tercer encuentro del seminario Cartografías de la vida cotidiana con perspectiva de género. El tema que trataremos hoy es feminismo y pandemia. Por otro lado, queremos mencionarles que por participar al encuentro, el instituto le brindará un certificado. El mismo va a ser enviado a su correo electrónico. Antes de presentar a nuestra disertante, que ya todos deben conocerla, queremos contarle quiénes somos y dónde nos pueden contactar. Red Emergente está compuesto por un grupo de estudiantes y egresadas del Instituto Superior de Psicología Social de la ciudad de Bahía Blanca, y juntos creamos esta red para divulgar o dar a conocer nuestra labor como cientistas sociales. Nos pueden encontrar, y les voy a robar unos minutitos para pasar unos chivos, en nuestras redes. Nuestro mail es redemergentepsicosocial@gmail.com. Nos pueden también encontrar por Face como Red Emergente, _del_medio, Psicólogos Sociales, teniendo en cuenta que la palabra psicólogos está escrito con lenguaje inclusivo, reemplazando la última letra con una X. También estamos en Instagram como Emergente Red, y nuestro canal de YouTube nos pueden encontrar de igual manera que en el Face. Bueno, continuamos. El Instituto Superior de Psicología Social cuenta con 30 años de trayectoria, teniendo a cargo al director Juan Evangelista Díaz, autor del libro Derivas para una psicología social, publicado en el 2020, año de la pandemia, como a él le gusta mencionar. El sitio web donde pueden encontrar información acerca de nuestra formación es www.bahiapsicosocial.com.ar. Ahora sí, pasamos a presentarla a ella. Su nombre es María Florencia Freijó, licenciada en Ciencias Políticas, autora del libro Solas, aún acompañada, libro que ya lleva su cuarta edición impresa, militante feminista, activista por los derechos humanos, mamá de Gael, con una activa participación en las redes sociales, donde cumple un rol importante como divulgadora y comunicadora de estas cuestiones de género. Pero en esta oportunidad, más allá de realizar la presentación formal, lo que queremos compartirles es el porqué de nuestra lección. Consideramos a Flor una mujer autodidacta con una gran capacidad de explicar contenidos teóricos con un lenguaje al alcance de todos, entrelazando de este modo su formación académica con nuestras historias de la vida cotidiana, generando así espacio que nos da la posibilidad de pensar y pensarnos colectivamente, y nuestro deseo para el día de hoy es que hoy podamos hacerlo. Flor, cuando desees, el espacio es tuyo. Bueno, hola, ¿cómo están? ¿Me escuchan bien? Hola Flor, sí. Cualquier cuestión que se escuche mal y demás, pueden escribirlo en el chat. La idea es, a ver, voy a ver el chat, perfecto, dice acá Sofía. Pueden, a medida que voy hablando, dejando algunas preguntas en el chat para después responderlas. La realidad es que yo de acá no puedo ver toda la pantalla para ver si alguien levanta la mano y demás, entonces voy a ir haciendo algunos parates y si ustedes quieren hablar, me ponen en el chat un aviso, una manito, algo, si quieren hacer un comentario o lo que sea, y cuando haya parates de diálogo, nada, ahí vamos a ir dando el lugar, me va a ir ayudando Cintia, ¿era tu nombre? Ahí no, perdón. Dani, Flor. Dani. Daniela. Tengo un serio problema en la retención de nombres. Sí, No hay problema. Bueno, esto forma parte de un ciclo que estuvieron haciendo desde las diferentes organizaciones, en donde la idea era terminar con lo que era el contenido del feminismo y pandemia. Y qué tema, ¿no? Porque es un tema muy nuevo, pero que a la vez saca a relucir cuestiones que ya veníamos trayendo desde la cuestión del género, y se me había puesto. Y lo que hace es efectivamente que algunas cuestiones se hayan recrudecido más, como es el tema del rol de la mujer o la condición de la mujer dentro del hogar, ¿no? Y las funciones que tradicionalmente se le exigen dentro del hogar. Entonces, me parece que es importante separarlo en varios ejes para entender la problemática. Uno tiene que ver con cómo se desdibujó la línea entre lo privado y lo público a través de la pandemia. Voy a ir
esto es enunciativo, ¿no? Voy a ir desarrollándolo después. Las nuevas barreras laborales que aparecen y las que ya teníamos antes, ¿no? La pandemia y lo que tiene que ver con el aspecto más de la salud mental, que es muy interesante de analizar, sobre todo desde el ámbito de la psicología social, y cómo esto recrudeció también las situaciones de violencia dentro de los hogares. Entonces, el tema de la salud mental, el tema de la violencia, el tema de los roles, los estereotipos, y el tema de las barreras laborales, son, creo, los tal vez 4 puntos más importantes que tenemos que tener en cuenta a la hora de tener una perspectiva feminista con respecto a la pandemia. Que no es una perspectiva simplemente sobre el derecho de las mujeres o sobre los derechos que no tienen las mujeres, sino que es también una mirada social, sociológica, si se quiere, desde lo que son los roles tradicionales de todos los miembros del hogar, ¿no? Y qué importante es, cuando hablamos de esto, también hablar de la niñez, porque en general se habla muy poco de la niñez en estos tiempos de pandemia, y esto además muestra, es sintomático de un adultocentrismo que muchas veces olvida que como históricamente los hijos han estado ayornados a la madre, a su rol y a sus capacidades dentro del hogar, lo que le pasa a las mujeres en diferentes dimensiones, pero dentro de lo mismo, también es lo que le pasa a los niños. Y esto es interesante de plantear esa transversalidad para poder también, cuando terminemos esta capacitación, plantear un esquema de posibilidades, porque ya que la pandemia nos trae cambios impuestos de un día para el otro, bueno, ver qué vamos a hacer con estos cambios, ¿sí? ¿Hasta acá estamos bien? Voy a ir, ahí está, voy a ir chusmeando. Ustedes saben, muchas veces algunos lo han escuchado, esta cuestión de, bueno, las mujeres en la historia se quedaron relegadas a lo privado y los hombres a lo público, y es como que hay como algunos eslogans que se escuchan continuamente. Sin embargo, no estoy tan segura qué tan clara queda esta idea en la profundización histórica y en la condición de la mujer. Y creo que para esto es fundamental hacer un análisis sobre cómo ha estado estratificada la sociedad en un principio para entender esto. La realidad es que, digamos, si tenemos que hablar del origen del patriarcado, es para que hagamos otra capacitación enorme, pero o sea, los por qué van a quedar un poco desdibujados, porque explicarlos por qué es muy arduo, pero sí podemos encontrar que en las sociedades precivilizatorias, incluso antes de la antigua Grecia y la antigua Roma, en Babilonia, podemos ver que ya había una estratificación social en donde a las mujeres se las dividía entre esclavas, como a los varones, pero dentro de esas esclavitudes estaban las que eran esclavas para el sexo, las que eran esclavas como siervas domésticas, y las que podían llegar a ser esposas. Y esto es muy interesante, porque vemos que la primera diferenciación social como mujeres es o ser putas, o ser ama de casas, o ser esposas, que es como las dos cosas juntas, pero con un rango mayor porque eras esposa. En realidad, las tareas seguían siendo las mismas: la capacidad reproductiva, la capacidad de crianza y de cuidados domésticos, y la capacidad sexual, ¿sí? Y esto a lo largo de los años fue cambiando de vestido, pero la realidad, incluso se han puesto los pantalones, pero la realidad es que al día de hoy sigue bajo las mismas formas. Y es muy interesante asumir esto para entender que las mujeres vamos a estar catalogadas según los estereotipos de género en relación a nuestra función social. Y en los estereotipos de género somos o la mujer hipersexualizada, la mujer sexual, la mujer vidriera, o somos esta mujer
que aparece bajo el estigma, diría, virginal, de la buena madre, la abnegación, ¿no? La mujer que está dedicada a las labores domésticos, y hoy por ahí tenemos un nuevo esquema, que es muy complicado, que tiene que ver, por ejemplo, con los vientres de alquiler, en donde esa línea se separa, la línea de la crianza y lo doméstico, y empiezan a haber mujeres meramente reproductoras, ¿no? Pero todo forma parte más o menos de lo mismo. No quiero entrar en nuevas problemáticas porque da para un debate muy largo. Entonces, ¿qué sucede? Las mujeres en la antigüedad no tenían la posibilidad de asistir a los colegios que había, la paideia griega, digamos, ¿no? Eh, a estas escuelas de formación, en donde en general son los que aceptaban niños. Había como una parte muy inicial en donde había niños y niñas, podríamos decir que era como una etapa del cuidado infantil, pero después las niñas, a partir de los 10, 11, 12 años, ya eran preparadas para ser matronas. Matronas no eran las mujeres que iban a parir, sino que vieron que hoy se utiliza matrona para esa mujer que te va a ayudar a parir. En la Roma antigua, después de la caída del periodo helenístico, las matronas eran las esposas perfectas. Era un tipo de educación específico que se hacía en Roma, en donde las mujeres eran formadas y educadas para ser buenas esposas. Y esto es fundamental porque esto se va a trasladar, después de la caída del Imperio Romano, con muchísima fuerza a todo lo que es la formación ética y moral del cristianismo. ¿Qué es lo que nos ha traído hasta el día de hoy el hecho de la carrera por ser las buenas esposas? O sea, efectivamente las mujeres teníamos una manera de educarnos que era la educación en ser buenas esposas. O sea, esa fue nuestra escuela inicial. Nuestro acceso a la educación inicial fue el ser buenas esposas. Buenas esposas entendiendo por estar bien en lo doméstico. Miren lo intrínseco que está esto al día de hoy, que viene de hace tantos años atrás. Y vos decís, ¿cómo puede ser que no se haya modificado a través de los años? Bueno, porque las estructuras sociales que son modificatorias de las conductas, ¿no? de los mandatos, podríamos decir, que tiene cada uno a nivel social, porque los varones también tienen sus mandatos, el mandato del hombre proveedor, parecen que han cambiado, pero no han cambiado en la totalidad, sino que se han recrudecido. Digamos, pasamos de estructuras productivas muy campesinas, muy rurales, a estructuras mucho más grandes. Y para eso hubo que generar una división sexual y social del trabajo todavía mucho más cruda, mucho más fuerte. Entonces, bien, llegamos, ¿no? Voy a dar un salto un poco cuántico, pero porque si no se va a hacer muy largo. Llegamos a un momento en donde las mujeres empezaron a querer acceder a nuevos formatos de educación o a nuevos niveles de educación, donde empezaron a querer asistir a las escuelas. Y ya en algunas sociedades, como podía ser incluso en España, incluso acá durante la conquista en América Latina, empezaron a armar unas escuelas de señoritas, ¿no? Y las escuelas de señoritas era como un lugar en donde se le podía brindar a las mujeres otro tipo de educación. Pero era una educación cristiana, que tenía que estar basada en los ideales de la iglesia. Y había a ciertas materias que las mujeres no podían acceder. ¿Cuáles eran esas materias a las que las mujeres no podían acceder? Bueno, a las materias que tenían que ver con la oratoria. Esto es fundamental para entender cuál fue el rol de la voz de las mujeres a lo largo de la historia. Las materias que tenían que ver con la oratoria o con los aspectos lingüísticos que no tenían que ver con la interpretación de la doctrina social de la iglesia, o sea, lo que no tenía que ver con la interpretación de la palabra bíblica, eh, a las mujeres no se les permitía, todo lo que eran los asuntos del Estado, del gobierno, no se les permitía acceder a esos conocimientos. No era que se dividía y, bueno, nadie se quejaba. Efectivamente había una decisión de no permitir eso. Y eso se ve muy claro, por ejemplo, cuando vemos a Rousseau, cuando escribe Emilio I, que es una de las obras de Rousseau, él explica esto.
dice, bueno, las señoritas tienen que estar educadas en sus labores de señoritas, no está mal que las mujeres lleguen a ciertos niveles de instrucción, pero no lo suficientes como para meterse en los asuntos de los hombres y hacer cagadas. No lo dice así Rousseau, pero me parece mucho más entretenido decirlo así. Y son muchos de los educadores franceses, ingleses, españoles, hermosos amigos de todas nosotras, que van a decir que una mujer instruida es una mujer que trae problemas. Bueno, efectivamente tenían razón, porque cuando las mujeres empezaron a acceder a niveles más altos de educación, aparecieron las sufragistas, y apareció el feminismo a traer problemas. Así que no estaban tan equivocados. Efectivamente sucedió, no los vamos a juzgar. Tenían razón en tener miedo. Y efectivamente esto pasó. Vemos, o sea, muchas veces analizamos la historia de las mujeres como una historia de salida a lo público a partir del sufragismo, y la realidad es que la historia de las mujeres, la salida a lo público de estas mujeres, fue a través de alcanzar nuevos niveles educativos. Entonces, esto es necesario porque tenemos que entender que la situación de pandemia, una de las cosas que ha frenado es la posibilidad de las mujeres a mayores niveles de instrucción, porque si tenés que trabajar, si tenés que estudiar, y si tenés que criar y además educar a tus hijos, no sé, tenés que ser 5 personas en una. Entonces, entre lo que las mujeres eligen haciendo lo que operativamente es lo posible. Bueno, sostener el trabajo dentro de lo posible, sostener la educación de los hijos dentro de lo súper posible, porque siempre ponen prioridad a los hijos, sostener el hogar, y ya está. Y esto es importante de saberlo porque muchas veces hablamos, yo ahora voy a ir avanzando, pero hablamos del cansancio de las mujeres, de lo que genera, de lo que genera en la salud, pero tenemos que entender que esta situación lo que genera también es que las mujeres no puedan realizar mayores niveles de instrucción o de especialización. Ahora vamos a avanzar para no irme hasta este lugar. Entonces, volviendo a la hermosa historia antigua, y no tan antigua, la realidad es que esta diferenciación de lo público y lo privado no es una mera categoría sociológica para explicar algo, sino que es muy concreto. O sea, es concreto. Efectivamente, las mujeres en las tareas que tienen que ver con la situación social de las personas y las decisiones respecto a la situación social de las personas no han tenido decisión, y en lo privado, en algunos textos aparece como esta cuestión de la mujer del hogar que decidía dentro del hogar o que influenciaba dentro del hogar, y de hecho, por ejemplo, muchos historiadores sobre la historia de Roma han dicho que las mujeres en Roma han tenido, por ejemplo, mayores niveles de educación y de decisión política, porque eran las esposas de, y por eso influenciaban. Entonces, nuestra única manera de poder acceder a ciertas decisiones públicas introvertirnos en esas decisiones públicas era nada más y nada menos que la cuestión de ser la esposa de, para lograr una posición de cierta influencia. O sea, miren lo relegadas que hemos estado, y miren, además, cuánto de estas cuestiones funcionan hoy todavía como estereotipos, ¿no? En donde los Beatles se separaron porque Yoko Ono era la esposa de, digo, ¿cuántos de estos estereotipos de la mujer que divide a los hombres, encarnaciones purga, ¿no? Digamos, que se decía que por culpa de ella, Rosas cayó en desgracia. Entonces, miren cuánto de esto ha seguido a lo largo de la historia, cuántas mujeres podemos encontrar que cuando se meten en lo público, el estereotipo es el de la mujer mala, ¿no? Bueno, hasta acá estamos bien con esta parte histórica. Ahí abrí el chat. Creo que estamos bien, ¿no? ¿Algún sí que me quieran responder por ahí? Hola, Sí, hola. sí, sí. Ahí todos te están respondiendo que sí, perfecto. Bueno, no me llegaba, perdón. Bueno,
Entonces, acá podemos entender esta división entre lo público y lo privado. ¿Qué va a suceder en situación de pandemia? Y va a suceder que se traslada todo lo público a lo privado. Es muy loco porque nosotros siempre dijimos, bueno, lo personal es político, pero ahora lo político o lo público se volvió absolutamente personal, porque si ahora entra mi hijo gritando, pará, no sé qué, digamos, hay muchas cosas que dentro de lo personal llevado a lo público se pueden llegar a ver. Ustedes pueden, no sé, ustedes me ven ahora a mí y pueden ver, por ejemplo, cómo es la pared de mi habitación, al margen de que al estar en redes sociales, digamos, muchos ya saben varias cosas, pero sacando esto, podemos ver, digamos, la lámpara, qué me gusta, qué pasa dentro de mi casa, quién grita algo, si alguien está haciendo gimnasia, como me decían hoy del otro lado hay un grito, y todas esas cosas empiezan a generar una especularización en donde se va armando también la identidad virtual del otro, ¿no? Y empiezan a romper esta delgada línea entre lo público y lo privado. Ahora, ¿qué sucede? Sucede que en la división, ¿no?, de las responsabilidades de la vida pública y la vida privada, que tenemos, hombres y mujeres, las tareas no se han equilibrado por igual. Y esto pasó siempre antes de la pandemia y se ha recrudecido con más fuerza en la pandemia. Antes de la pandemia podemos encontrar que cuando Simone de Beauvoir escribía en El segundo sexo que las mujeres iban a encontrar su emancipación a través de la economía y de poder tener su propio sustento, lamentablemente, o sea, seguramente ella deseaba eso, pero eso no pasó. Las mujeres a partir de los 50 nos hemos acercado a mansalva al mercado de trabajo, y al mercado de trabajo formal y asalariado, y no por eso hemos dejado de tener que cumplir con nuestros mandatos dentro del hogar o dentro de lo que se espera de la buena mujer. Y lo de la buena mujer es el horizonte en el que nosotras vamos a estar educadas desde niñas, ¿no? El ser buenas, el ser aplicadas, el no entrar en discusiones. El día de hoy, la educación sigue siendo así, en los colegios se evidencia muy fuerte, y este horizonte de la buena mujer lo vamos a cargar con la carga mental, valga la redundancia, de no dar en ningún momento un paso en falso. Y la carga que llevamos nosotras para no dar en ningún momento un paso en falso que nos desacredite, porque la vara para nosotras siempre está muy alta, es una carga mental que a la salud no le hace bien. Entonces, tenemos una división de tareas que de por sí la hace más ardua a nivel físico, a nivel de tiempo y demás, pero también tenemos una división de tareas que nos genera, a partir de los mandatos sociales, una carga mental muy fuerte que va a generar una situación en la salud mental también muy crítica. Ahora sí, yo les quería traer, acá estamos, estaba leyendo, yo les quería traer este libro. Este libro es de Fritz Wittels, capaz que lo conocen. Él era, ¿cómo se dice?, alumno de Freud, es bastante maestro de lo que es la psicología social y los estudios de la psicología social. Yo siempre voy a las librerías viejas a tratar de buscar estos libros que ya no se consiguen para encontrar cosas realmente del pasado que me sirvan para referenciar. Este libro lo usé todo para el nuevo libro que estoy escribiendo porque es hermoso. Habla de lo que piensa este señor de las lesbianas, de las frígidas, de las vírgenes. Y en su primer parte, en la introducción, Fritz Wittels, nunca lo pronuncié bien, dice: comprenderemos mejor a la mujer si consideramos que por naturaleza anhela y necesita cariño. Necesita recibirlo, darlo, y no se siente feliz sin él. Diríamos que el cariño es más importante para ella que el acto sexual. Bueno, dice, él habla, este psicólogo social era muy moderno porque hablaba de que las mujeres tenían que ir a los empleos, que eso las iba a hacer sentir mejor, dentro de su infelicidad y su búsqueda constante por el amor.
obviamente a nosotras esto nos parece como algo muy viejo, pero en ese momento Whittle fue como toda una proeza de la psicología social por sus estudios sobre, esto es muy interesante, dice, el más audaz y lúcido explorador del complejo femenino en sus abstructos y laberínticos aspectos psicológicos, ¿no? Esta cuestión de la mujer como un ser complejo. Yo siempre digo, las mujeres no somos, o sea, complejas, como siempre nos han querido retratar, sino que la complejidad está dada por los aspectos sociales de los mandatos que se han exigido a través de la historia sobre nosotros. Son mandatos que han sido impuestos sobre la base de la idea de que como naturalmente somos reproductoras, podemos criar, podemos hacer todo junto y también podemos ser fuerza laboral al día de hoy. Y esto es interesante analizarlo desde la psicología social, porque las mujeres después van a terapia con todos sus problemas individuales, que creemos que son individuales, y en realidad lo que yo sostengo es que esos problemas son colectivos. O sea, la mayoría de los problemas que tenemos las mujeres parten de una exigencia de los mandatos sociales y conformados como mandatos sociales. O sea, vos podés hablar, no sé, de los problemas que tenés con tu hermano, de los problemas que tenés a nivel laboral, pero la realidad es que todo el malestar general de la mujer tiene que ver con la innumerable cantidad de exigencias que las mujeres tienen a nivel social. Entonces, ¿qué pasa ahora en contextos de pandemia? Esta cantidad de exigencias se trasladaron, siguen adentro del hogar, quedaron encerradas, esta cantidad de exigencias, donde no se permiten los vínculos, ¿no? Porque la charla con una amiga, que te puede hacer airear un poco, el poder ir al gimnasio, el poder, no sé, salir, trabajar el campo, o trabajar digo, hablando, ¿no?, de las diferentes realidades de las mujeres en el mundo, todo eso se vio coartado, y las que han tenido que decidir si quedarse dentro de la casa a cuidar a los hijos, ¿no? O cuidar a los adultos mayores, entre hombres y mujeres, han terminado siendo las mujeres. Entonces, las que han renunciado mayormente, ¿no? Entre los que pueden salir a trabajar, vieron que hay, o sea, dentro de los dos cuidadores, uno se puede tomar licencia y el otro no. Así está armada la ley. Es una ley con una gran trampa, cuando sabemos, esto acá en Argentina, ¿no?, que en general las que terminan presionadas por el ideal de abnegación que hay sobre las mujeres y el mandato de abnegación somos nosotras. Y esto lo tenemos que entender porque a la hora de hacer una política pública, si no vemos estas cosas, terminamos generando situaciones en donde las mujeres terminan todavía más presionadas o más explotadas. Y esto, por ejemplo, trae como a colación algo que pasó con la ley del divorcio, como para entender un poco cómo están conformados hoy los hogares en Argentina. A partir del divorcio en Argentina, en el 85, se estima, ¿no?, que, bueno, de la cantidad de mujeres que se divorciaron, casi el 85% de esos hogares, digamos, los hijos quedaron a cargo de la madre, porque no está bien visto que en la división de bienes los hijos pasen a ser parte del hogar principal masculino. ¿Por qué? Porque la madre los va a educar mejor, la madre les va a ayudar mejor al colegio, la madre va a poder con ellos y demás. El tema es que se empezaron a desaprender de las tareas, ni hablar de la cantidad de problemas que hay en el reclamo de alimentos, ¿no? Entonces las mujeres han tenido que además salir a trabajar, y esto ha generado un empobrecimiento en los hogares en donde hay mayor cantidad de presencia femenina. En Argentina, los hogares más pobres son los hogares encabezados por mujeres. Y son los hogares que hoy, en plena pandemia, están organizando las tareas del colegio con los hijos, tareas de crianza y tratar de sostener sus trabajos. ¿Quiénes son las más perjudicadas en la estructura social de esta pandemia? ¿Quiénes, además de las mujeres? Pero dentro de las mujeres, ¿quiénes piensan que son las más perjudicadas? Acá hago una pregunta, a ver si... Quiero escuchar alguna voz ahí de fondo.
A ver, voy a poner algo. Las trabajadoras domésticas, muy bien Natalia Tinch no. Las trabajadoras domésticas, ¿por qué? Porque las trabajadoras domésticas en su mayoría están en condición no registral, entonces los empleadores no pagan lo que tienen que pagar, pero además se estima que del 80%, ¿no? de totalidad de trabajadores domésticos son mujeres, y de ese 80%, el 65% son mujeres que están en hogares feminizados, es decir, que el dinero, o sea, quienes viven en ese hogar, dependen del trabajo de esa mujer. Y esto es un dato por demás conmovedor, porque estamos hablando de que hoy, en plena pandemia, hay mujeres y niños que están en hogares donde no hay una entrada de dinero, ¿sí? O tienen que verse haciendo changas o aceptando, como ya hemos visto, estar dentro de lo que es la figura esta del quedarse, ¿no? Toda la semana, se quedan semana por medio y demás, en los hogares de manera clandestina de sus jefes, lo cual es tremendo, porque genera una estructura de desprotección también de esos niños que quedan en general cuidado de tías, hermanas mayores y demás. De hecho, está súper estudiado que la mayor cantidad de chicos que sufren abusos intrafamiliares o abusos dentro de su barrio o de sus estructuras primarias son chicos que vienen de hogares en donde solo está la madre ocupándose de ellos, ¿sí? Entonces, fíjense cómo la ausencia de una mujer a través de la carga mental y todas las tareas que le son dadas son percibidas a nivel social como una situación de debilidad y hacen a esa mujer además más vulnerable para recibir diferentes tipos de violencia. Esto es muy necesario de entenderlo para poder dimensionar la responsabilidad que tiene hoy el Estado con los hogares feminizados, siendo que casi no hay políticas públicas específicamente para este tipo de hogares. Y tenemos que empezar a proponer políticas públicas específicas para este tipo de hogares. ¿Por qué? Porque si ponemos políticas públicas que tienen que ver con el problema de los cuidados, de la situación de los cuidados, ¿sí? Las mujeres que tienen más recursos van a seguir contratando a otras mujeres, les pagarán más, les pagarán como lo exige la política pública, se organizarán mejor, pero van a seguir pagándole a las mujeres pobres que no tienen cómo organizarse y que no tienen elección, ¿sí? Porque el Estado les va a dar los instrumentos para que lo hagan, los instrumentos legales, pero la situación de las mujeres en esos hogares feminizados y empobrecidos no va a mejorar. Trabajarán mejor, trabajarán de manera registral, pero van a seguir trabajando un montón. Entonces, es necesario entender esto porque la pandemia se estima que va a generar una crisis económica sin igual a partir de estos próximos 5 años, en donde las tasas de desempleo van a aumentar. Y adivinen quiénes van a ser las primeras afectadas por la tasa de desempleo. Las mujeres, primero, las mujeres de 18 a 29 años, segundo, las mujeres de 18 a 29 años con hijos, tercero, las mujeres de 18 a 29 años pobres, con hijos, que no tienen niveles altos de instrucción ni recursos. Entonces, esas son todas las escalas en donde nos va a afectar con mayor fuerza a las mujeres este contexto de pandemia. Esto es muy necesario de plantearlo, ¿no? Y reforzarlo como idea, porque yo me pregunto cuáles van a ser las políticas públicas, ¿no? Y también incluso cuáles van a ser los abordajes psicosociales y psicológicos para acompañar a estas mujeres que en general no tienen una estructura de acompañamiento psicológico. Y en esto es fundamental el trabajo que hacen muchas de las organizaciones barriales, en donde tienen operadoras psicosociales en general, psicopedagogas, psicólogas, sociólogas, que atienden a estas mujeres de los barrios o de zonas rurales para tratar de acompañarlas, ¿sí? Necesitamos un acompañamiento desde la salud mental fundamental, más allá de las políticas laborales y las políticas económicas,
para sostener el peso de la carga mental que va a generar el conflicto de la pandemia. Realmente, desde la salud mental, el encierro de las mujeres en todos estos mandatos nos ha demostrado a lo largo de los años, ya de la pandemia, que las mujeres nos deprimimos más en edades más jóvenes. Se estima que aproximadamente el 42-43% de las enfermedades neuropsicológicas de las mujeres, el 42-43% de las enfermedades neuropsicológicas son depresión en las mujeres, cuando en los hombres este porcentaje es del 28%. Entonces, dentro de los hombres que tienen, lo vuelvo a explicar, enfermedades neuropsicológicas, ¿sí? El 30% se deprime por depresión. Las mujeres, el 43% nos deprimimos. Estos porcentajes, después de los 60-65 años, se igualan, ¿sí? Esto es una investigación de la Organización Mundial de la Salud, yo en mi libro Solas la cito. Estos porcentajes se igualan sobre el final, bueno, no el final de la vida, pero podemos decir sobre la etapa de una adultez mayor. Entonces la pregunta es, ¿por qué se dan en mujeres más jóvenes esta situación de depresión? Y acá tenemos dos barreras que la psicología y los estudios de la salud mental y la psiquiatría no han respondido. ¿Por qué? Primero, porque la mayoría de estos estudios se hacen sobre hombres, porque hacerlo sobre mujeres requiere investigar en muchas etapas del desarrollo, porque los vaivenes hormonales de las mujeres son distintos durante el mes. Entonces, como durante el mes son distintos, investigar si las razones son hormonales, son sociales y demás, requieren estudios más de amplio impacto, que es lo mismo que pasa en el ámbito de la medicina. Esto es increíble, pero muchos de los medicamentos son probados en ratones varones, ¿sí? Y de hecho hay un caso que fue súper emblemático en Estados Unidos de una medicación para el corazón que a las mujeres las empezó a matar. ¿Por qué? Porque era una investigación para el corazón estudiada simplemente en los varones. Se había estudiado en ratones machos, además, por esta razón. Entonces, miren cómo nos relegan también del ámbito de la investigación de la salud, eso impacta en nuestras vidas. Y lo segundo es que las mujeres, o sea, además de estar fuera de estos rangos de investigación, efectivamente, digamos, hay una realidad que nos deprimimos más en edades más jóvenes, porque en las edades más jóvenes es donde tenemos mayores barreras a nivel social. Bueno, ¿cuáles son esas barreras? ¿Sí? Son las barreras subjetivas. Las barreras subjetivas están dadas por los mandatos de lo que debemos ser. Ser buenas, ser flacas, ser femme fatal, pero a la vez resguardarnos para no ser la puta del pueblo, como se hostigaba a las mujeres en el pasado. Están las barreras laborales, las barreras para acceder a un trabajo, si sos madre, si estás en una posible edad, como se dice, reproductiva, ¿no? Las barreras que tienen que ver cuando ya estás dentro del ámbito laboral, que son el techo de cristal, el piso pegajoso y las paredes de cristal y las escaleras rotas, que ahora lo voy a explicar. Y las barreras económicas, que es que efectivamente a las mujeres nos pagan menos, efectivamente las mujeres tenemos que gastar más en todo lo que se nos exige que gastemos en relación a la industria de la belleza y de la moda, y el empobrecimiento a través de cierta edad, empezar a destinar casi la totalidad de nuestros ingresos al cuidado y a la crianza de nuestros hijos. Entonces, todas estas cuestiones hacen al empobrecimiento personal, mental y económico de las mujeres. Y en la situación de pandemia todo esto se va a ver absolutamente agravado. Bueno, hasta acá estamos. Perfecto. Ahí se ve. Sí, clarísimo. Gracias, Flor, también. Acá están saludando, una chica se tuvo que ir. Macarena, un beso. Las mujeres trabajamos de modo informal. Sí, sí, exacto. Bueno, hasta acá estamos. ¿Cuáles son estas barreras? Bueno, primero hablamos de las barreras de la salud mental,
que eran, digamos, las consecuencias que efectivamente teníamos y la carga mental a través de los estereotipos y de los mandatos, ¿sí? Todo esto modifica las subjetividades de las mujeres. ¿Cuáles son las subjetividades? Bueno, primero es creer que nosotras lo hacemos mejor. Y efectivamente hay cuestiones del cuidado que lo hacemos mejor, porque imagínense que a nosotros toda la vida nos educan para criar, para cuidar. Si a los 2 años ya tenemos un bebé nenuco, que encima ahora cada vez vienen más tecnológicos, ya vomitan, ya hacen caca de verdad, es increíble los nuevos bebés que vienen. Claro, para los 15 ya podemos criar a 10 pibes juntos. Entonces, efectivamente, no es que lo hacemos mejor porque haya algo natural en nosotras, como siempre se quiso hacer. Lo hacemos mejor porque la educación, que es referencial a los vínculos primarios, está dada por otras mujeres que nos enseñan cuál es nuestro lugar de mujer y que a través de la observación vemos cuál fue el lugar de ellas y vamos aprendiendo. Muchas veces, muchas seguidoras en mis redes me cuentan lo diferente que fue la crianza entre ellas y sus hermanos varones. A ellas se les exigía más, se les prohibía más cosas, tenían menor libertad y se les pedían mayores favores dentro de la casa, dentro del hogar. Y a los varones se les permitía todo un poco más porque total el varón naturalmente tiene que ser así, tiene que ser desenfadado y demás. Entonces, efectivamente esta cuestión de lo hacemos mejor nos genera otra barrera subjetiva, que es la imposibilidad de delegar. Y acá empieza, imaginen todo esto dentro de la pandemia, la imposibilidad de decir, bueno, reorganicemos las tareas del hogar. Y dentro de esta imposibilidad de delegar hay como dos subtipos, sí, subtipos si queremos. Efectivamente la imposibilidad de delegar, porque creemos que lo hacemos mejor, y segundo, la imposibilidad de delegar porque las consecuencias de delegar nos terminan generando un doble trabajo o nos terminan generando una situación de conflicto con los otros miembros de la familia. Porque en esta imposibilidad de delegar, o en la posibilidad de querer hacerlo, el otro se enoja, el otro lo hace mal, y empiezan los problemas. ¿Sí? Y ahí empieza la culpa, bueno, lo tendría que hacer yo, y demás. Muchas familias divorciadas, digamos, las mujeres dicen, bueno, prefiero hacer yo la tarea con los chicos porque si no el otro le manda todo por la mitad, el otro no sabe, o si no le tengo que estar explicando. Entonces, esta cuestión de pedagogas y docentes emocionales y también de las tareas del hogar exigen que tengamos que ser educadoras y antes que tener que explicarlo, prefiero hacerlo yo, pues me tengo que explicarlo para poder volver a hacerlo y demás, uno termina decidiendo hacer las cosas una misma. Y esto que parece así tan coloquial, en realidad, o sea, es real, esto pasa dentro de los hogares, y si no le ponemos palabra y no lo mencionamos, no podemos trabajar con esta dificultad, ¿no? Que es la imposibilidad que tenemos en el poder apoyarnos en el otro en las tareas de cuidado y de aumento. Y acá viene como una tercera barrera que forma parte de esta, que ya la dije, que es el hecho de tener que ser siempre educadoras, educadoras emocionales, educadoras, efectivamente educadoras sobre las tareas del hogar, somos las que tenemos que hacer la lista, y esta lista viene en la última barrera, que es la imposibilidad de dimensionar que tenemos las mujeres la carga mental. Esto es necesario de que las mujeres empecemos a dimensionar la carga. Porque llegábamos a los 30 años más deprimidas, según los datos, y no sabemos por qué. Hay una historieta que es muy viral, no sé si alguien la vio, que es una mujer que está haciendo 20 millones de cosas en cada uno de los recuadros, y sobre el final va al psiquiatra y le dice, no sé qué me pasa, me siento triste, me siento vacía, no sé qué. Y él le dice, tómese unos días de descanso, como respuesta. Y eso realmente da muchísima impotencia, porque ¿qué días de descanso nos podemos tomar? Efectivamente sentimos que si nos tomamos días de descanso, y efectivamente lo vemos, que cuando las cosas no están a cargo nuestro, todo alrededor se desordena. ¿Y qué hacemos? Esto como barreras dentro del subjetivo. Y después las barreras objetivas que están dadas por lo laboral y lo económico son
Las barreras laborales, que hoy lo dije, son efectivamente las mujeres lideramos los índices de desempleo, las mujeres lideramos los índices de desempleo en las edades en las que podríamos ser potencialmente madres, o que efectivamente lo somos. Las mujeres tenemos una brecha salarial por ser madres y una brecha salarial por ser mujeres, o sea que las mujeres madres ganan menos que las mujeres, cuando en el caso de los hombres es al revés, los hombres ganan menos que los hombres padres. ¿Por qué? Por el mandato del hombre proveedor, ¿no? Entonces, dentro de estas barreras, son económico-laborales, encontramos las barreras dentro de nuestro trabajo que también nos hacen sentir mal. La exigencia de que tengamos cierto cuidado con nuestra imagen, la necesidad de cuidar nuestro carácter, porque una mujer que de repente se lleva el mundo por delante, ambiciosa a nivel laboral, es una mujer mal vista, al contrario de lo que se espera de un varón. O sea que están las barreras del orden de la percepción que los demás tienen sobre nosotros y cómo tiene que ser nuestro rol laboral. Dentro de nuestro rol laboral tenemos que también trasladar una cuestión de los cuidados, ser esta líder maternal, como para ser vistas como líderes positivas, y también están las barreras que tienen que ver con un mercado laboral que nos lleva a aquellas posiciones laborales y nos educa, porque antes del mercado laboral está la educación, que nos educa a posiciones laborales que están más relacionadas a lo que se espera de nosotras, entonces terminamos en puestos de cuidado. Docentes, enfermeras, personal de la limpieza, ¿no? Amas de casa, que se llaman las famosas paredes de cristal. ¿Por qué? Porque se traslada lo que se cree que nosotras tenemos que hacer en el ámbito privado al ámbito. Es ese reflejo, ese espejo, ¿no? Horizontal entre lo que se espera de nosotros en lo privado, entonces como nos educan para eso en lo privado, cuando tenemos que hacer, ir a lo público, lo único que sabemos hacer, o lo que mejor sentimos que sabemos hacer, tiene que ver con esa educación, que nuestra educación siempre fue siempre privada en el sentido dentro del ámbito del hogar. Después están las famosas escaleras rotas, que esto es una de, además de los efectos de esta pandemia, que es el hecho de que las mujeres venían subiendo en el mercado laboral, venían capacitándose, y de repente tienen que dejar el mercado laboral por alguna razón, que tiene que ver con cuidar a un otro, ya sea un adulto mayor, un embarazo, niños y demás, y vemos que las mujeres dejan digamos, de las mujeres que van a parir, cuando tienen el primer hijo, el 30% de esas mujeres que estaban en el mercado laboral, que tuvieron el primer hijo, dejan el mercado laboral. Por lo menos los primeros 3 años de vida de ese hijo. O sea, el 30% de las mujeres que están en el mercado laboral y tienen un hijo varón pensando en Gael, tienen un hijo, terminan efectivamente saliendo del mercado laboral. Miren qué clara es esta barrera. Y esto se acrecienta con muchísima fuerza cuando tienen un segundo hijo, al doble. Al doble, porque claro, ¿qué hago? ¿Pago guardería por 2? ¿Cómo hago con el que tiene 5 y el que es bebé? Peor, el que todavía no dejó los pañales y el que recién está empezando. Entonces, eso genera efectivamente una escalera rota. Imaginen ahora, ¿sí? Los chicos que no tienen autonomía hasta aproximadamente los 10 años, que no tienen autonomía educativa para abrir la computadora, ver lo que tienen que hacer, hacerse un cronograma, organizarse, ¿cómo tienen que hacer esas madres con sus trabajos, superponiendo la vida pública de sus tareas con la vida privada de las tareas de los hijos? Imaginen, además de eso, muchos trabajos lo que están utilizando esta etapa es para las capacitaciones. ¿Cómo hacen las mujeres para recibir capacitaciones, ¿no? Y además trabajar, y además criar, y además tratar de cuidar y alimentar a los hijos? Y fíjense cómo perjudica esto que los hijos, o sea, de madres solas, van a ser los más perjudicados, porque dentro del sistema familiar, los que tienen una madre, para que se ocupe de ellos, porque las madres no trabajan fuera del hogar, trabajan solo dentro del hogar, pueden estar efectivamente haciendo de esto un trabajo full time.
Pero las madres que no tenemos la opción de elegir trabajar, que tenemos que trabajar o trabajar, ¿sí? Vamos a perjudicar un poco la educación de nuestros hijos, porque o estamos todos los días en Zoom, todos los días haciendo la tarea del colegio, ¿sí? O nos dedicamos a trabajar. Y otra cosa que no se mide de esto es la disponibilidad emocional que tiene que haber a la hora de educar. Y esto es uno de los efectos de la pandemia más fuerte a través del mandato social de las mujeres, de que somos buenas educadoras de la infancia por el hecho natural de que podemos traer hijos al mundo. Y la pedagogía es algo que se estudia. O sea, ¿cuántas mujeres no son madres y son excelentes maestras? Entonces, claramente, el ser madre no te da pedagogía con la infancia. La pedagogía te la da la vocación por un lado y el estudio por el otro. Porque si no, los hijos no irían al colegio y seríamos todos excelentes educadores. La razón por la que la educación ha avanzado y demás es gracias a la gente que estudia sobre esto, revalorizando además el rol docente, ¿no? Porque es algo que por años, el rol docente, sobre todo de las maestras iniciales y de primarias, se subestimó un montón y ahora nos damos cuenta que nosotros no nos bancamos ni a nuestros propios hijos para enseñarles, así que imaginen lo importante que es el rol docente, que se banca a 30 pibes que no son de ellas, para enseñarles, y lo que hay que saber de pedagogía, efectivamente, para que el trabajo termine siendo eficiente. Y miren, qué natural se ha creído en la pandemia, que es este rol de pedagogas, de maestras iniciales, en la mujer por el hecho de nuestra capacidad reproductiva, que cuando se organizaron las tareas educativas de la pandemia, momento, en ningún momento se habló, se especificó sobre lo que estamos viviendo las mujeres. Y acá hago un paréntesis, porque yo esto tuve una discusión pública con el ministro de Educación, que me dijo que él siempre lo mencionaba. Yo no necesito que lo mencionen, porque yo ya sé que esto está pasando. Yo lo que necesito es que el ministro de Educación se organice, ¿sí? Organice actividades educativas con perspectiva de género en cada uno de los hogares, para que no se caiga sobre las mujeres seguir con una continuidad pedagógica que es dificilísimo de sostener si no hay una mujer que esté ocupada 100% con los chicos las tareas del día. Porque las mujeres son las que se sientan como educadoras al lado de los pibes en el MIT. Si no se sientan, los pibes no hacen la tarea. Si no bajan las actividades y las imprimen, los chicos no hacen las tareas solos. Entonces, cada uno de los colegios fue haciendo lo que podía bajo la poca posibilidad de instrucción. Y no nos olvidemos que hoy tenemos un ministerio de género. Entonces, miren, y acá voy sobre esto, el feminismo, la perspectiva feminista, deja muchas veces de lado la cuestión de la maternidad, como que no garpa, ¿no? Como las madres, viste, como la cuestión de la maternidad, como las madres siempre son medio rompeolas, la madre, el baby shower. Hay una subestimación y una infantilización de la maternidad que hace que siempre, a través de los estereotipos de género, que es otra de las barreras subjetivas a nivel social que tenemos las mujeres y que se traslada sobre nosotras, que hace que las tareas dentro del hogar sean invisibilizadas constantemente, incluso por aquellas personas que creen que las están visibilizando. Y es importantísimo mencionar esto porque no sabemos cuántos meses, por lo menos en Capital Federal, que la situación es muy compleja, más vamos a tener de pandemia, por lo menos seguramente 2 meses más, en donde todo el año escolar dependió de las madres, porque ni siquiera los padres están en los grupos escolares de WhatsApp, por esta división tradicional de las tareas. Así que imaginen la carga mental. Ahora, en la disponibilidad emocional que se nos exige para educar, porque es una disponibilidad emocional, digamos, no es solo si cuidas a un adulto mayor, alcanzarle el andador, comprarle los pañales, la carga mental y económica de eso, es también lo emocional que uno pone, porque ahí hay algo que se pone en evidencia en lo emocional. Ahí hay algo que desgasta, ahí hay algo que entristece, ¿no? Cuando tenés al pibe que se pone a gritar porque no quiere hacer la tarea, y vos tenés que gritar con él, después de gritar no te vas a mirar una serie tranquila, tenés ganas de llorar. Entonces,
esa disponibilidad emocional, ese costo mental, nadie lo está evaluando, que además se está desarrollando en un contexto de encierro. ¿Sí? Mientras tanto nos llegan mails a cualquier hora, porque todos tratamos de organizarnos como podemos, y yo hay veces que mando mails de trabajo, no sé, a las 11 de la noche, supongo que estamos todos igual. Entonces, esto es muy necesario para entenderlo. Otra de las cosas que tenemos que saber es, ahora voy a seguir sobre las barreras laborales, porque no las terminé, era sobre la encuesta que se hizo en el 2003, acá me lo marqué porque no quería olvidarme, sobre el trabajo no remunerado y el uso del tiempo, ¿no? Es una encuesta que se hizo dentro del marco de la EPH, que es la encuesta permanente de hogares, en donde evidenció que el total del tiempo aplicado al trabajo doméstico no remunerado, el 76% correspondía a las mujeres. O sea, las mujeres evidenciaban en la totalidad que el 76% hacía en su mayoría estas tareas dentro del hogar. Y que las mujeres efectivamente hacían 6 horas y media más de trabajo, 6 horas 40 minutos, de trabajo más por día a nivel del hogar, o sea, una jornada laboral, casi 7 horas de trabajo dentro del hogar, por fuera de sus actividades, mientras que los varones hacían 3 horas y media dentro de los hogares. Entonces, imaginen que la mayoría de los varones está eligiendo salir a trabajar. Los que tienen que salir, salen a trabajar. Además, digamos, no dedican las tareas del hogar. Y las mujeres quedan trabajando dentro del hogar con otra jornada más, que es la doble jornada laboral de los cuidados dentro del hogar, y además la crianza, porque acá no están contempladas las tareas de crianza. O sea, ese es el contexto hoy de pandemia, ¿sí? O sea, es un contexto muy complicado, en donde las mujeres estamos desdibujadas. Vuelvo sobre las barreras laborales, pero quiero ver, dice, tarea titánica, madres solas, no transmedio. Bueno, acá seguimos. ¿Cómo estamos, Flaca? ¿Estamos bien? ¿Alguna pregunta específica que alguien quiera hacer? ¿Venimos bien? ¿Se están durmiendo? ¿Les gusta? ¿Se durmieron todos? ¿Venimos bien? Perfecto. Que no termine más, me encanta, genial. Buenísimo. Bueno, seguimos con las barreras en el mercado de trabajo. Dentro de las barreras de la escalera rota, que va a ser una de las barreras que más se va a impulsar a partir de la pandemia y que ya se impulsó, está otra barrera que va a ser muy fuerte, que se va a volver a recrudecer, que es el techo de cristal. El techo de cristal es muy interesante porque se llama de cristal, porque es invisible, pero porque además, voy a tomar un poco de té, ya está muy frío, porque además son barreras que son muy difíciles de medir. O sea, no, vos decís, bueno, ¿cómo mido que a las mujeres no llegan a puestos de decisión? Y se descubrió que a partir de los estereotipos y de cómo esas subjetividades, cómo los estereotipos impactan en las subjetividades de las personas, se descubrió que por esa razón se cree que las mujeres son menos capacitadas, aunque tengan más títulos, que los varones para tener puestos de decisión y de liderazgo. Imaginen ahora en contexto de pandemia, en donde, digamos, abren ¿cómo se dice? La cuarentena, cierran la cuarentena, abren la cuarentena, cierran la cuarentena. No, mira, a esta que tiene 3 pibes, no le voy a dar una posición más alta. No va a poder viajar, no los va a poder dejar, tiene que faltar cada 2 por 3 porque si cierran la pandemia tiene que ocupar de los pibes, es madre sola, está divorciada y se quedó con los pibes a cargo. No, la verdad que no me es rentable, porque así piensan las empresas, pese a que está muy estudiado cómo las madres rinden más en los trabajos. ¿Por qué? Porque las madres tenemos, las mujeres con hijos o al cuidado de adultos mayores, sabemos de estos estereotipos y de estas barreras. Los reconocemos. Están ahí. Sabemos que nos están mirando con cara de no voy a poder porque soy madre. Entonces hacemos lo imposible para poder y mostrar y invisibilizar
nuestro rol maternal y doméstico. Y esto es tremendo a nivel social, y no está bueno, pero pasa, porque terminamos creyendo que el empoderamiento de la mujer, que el feminismo, pasa por una cuestión de invisibilizar los cuidados, invisibilizarnos a nosotras como madres, en nuestro rol de cuidadoras, y transformarnos en esta mujer que puede con todo, y que después se reproduce el discurso de, ay, yo no soy víctima, porque yo puedo con todo. Y si yo puedo con todo, y ahí tenés una mujer que no está mirando que probablemente no pueda con todo, porque seguramente tenga a alguien en la casa trabajando que va a ser una mujer en una situación de precariedad contratada. Y esto es muy interesante de analizar, yo en Solas lo analizo, que es el hecho de cómo las mujeres, a través de los años, hemos podido avanzar a costa del trabajo de otras mujeres. Las mujeres no hemos avanzado en el mercado laboral porque hemos logrado traspasar a los varones, sino porque hemos logrado explotar el trabajo de otras mujeres. Y digo explotar el trabajo de otras mujeres porque efectivamente las terminamos contratando, ¿no?, en situación de irregularidad laboral. La mayoría de las empleadas domésticas están en una situación no registral eh, formal. Y muchas veces te dicen, bueno, pero ella me dijo que no la registre porque le conviene, porque qué sé yo. Tenemos que lograr cambiar eso. Y ahí tenemos una responsabilidad. Y es, uno tiene que registrar a su trabajador como corresponde. ¿Sí? No puede ser que el trabajador elija estar en una situación, perdón, no puede ser que la trabajadora elija estar en una situación no formal registral, porque de esa manera gana más, porque de esa manera tiene más flexibilidad, pero no porque él lo elige por cómoda, lo elige porque no tiene, no tiene otra opción, porque se da cuenta que si no la ponen de manera regular, ella puede tener más dinero, tener mayores facilidades, facilidades que tendría que tener dentro de la regulación del empleo. O sea, la empleada doméstica no está eligiendo de lo peor lo mejor. Las que terminamos eligiendo siempre somos nosotras, las que tenemos mayores recursos, eligiendo entre comillas también, ¿no? Entonces es necesario evidenciar esto porque ahora, con la pandemia, ¿qué se vio? Que las empleadas domésticas no podían trabajar en los hogares, ¿y qué hicimos? O las metimos a escondidas, o le dejamos de pagar el sueldo, ¿no? O vienen cada tanto y les pagamos 2 mangos, y tenemos que pensar esto, bueno, ¿qué nos pasa que seguimos sosteniendo vínculos afectivos que son a costa, ¿no?, de nuestro rol como mujeres explotando a otras mujeres porque no podemos dividir las tareas sociales del cuidado con nuestros pares masculinos? ¿Qué nos pasa que eso no nos importa a la hora de elegir y a la hora de vincularnos? Que no estamos dándole como mujeres la importancia que le tendríamos que estar dando a que no somos educadoras emocionales, no tenemos que ser las que organizamos y sostenemos la vida de manera invisible, no tenemos que ser el ángel del hogar, que todo eso no nos tiene que definir como buena mujer tampoco, y no podemos decir que una mujer es buena mujer cuando la vemos abnegada, cuando la vemos madre, cuando la vemos con todo a cuesta, ay pobre, qué sacrificada que es, qué buena que es. Hay que tener cuidado con eso, porque relacionamos, en nuestro caso, bondad con sacrificio y abnegación. Y eso no tiene que ver con la bondad, eso tiene que ver con un cansancio y una carga mental de algo que se nos exige per se, y que nosotras también nos exigimos, porque ahí está la barrera subjetiva, que nosotras también nos exigimos. Digamos, hoy no viene al caso, pero el tema de la barrera subjetiva de exigirnos el cuerpo perfecto, cuántas cosas, hago un paréntesis sobre esto, no me voy a detener, pero cuántas cosas exigimos sobre nuestra salud física encima de nuestra salud mental. Perfilado de cejas, permanente de pestañas, ¿sí?, cirugía de nariz, 20 millones de cremas de día y de noche, blanqueamiento de dientes, botox en los labios, botox en el pelo, tintura en el pelo. O sea, ¿algunos hicieron la cuenta de la cantidad de servicios que se nos ofrecen a las mujeres para transformar nuestra imagen? Criópolis,
lifting de no sé qué, agujas tensoras de no sé qué otra cosa. Y todo orientado a las mujeres, para que en los brazos no se nos note esto, poder hacer una lipo sin intervención quirúrgica o con intervención quirúrgica, ni hablar de las mamas. La primera cirugía se hace en Brasil, no es de salud, es de mamas. O sea, los quirófanos en todo el mundo están ocupados mayormente para hacer cirugías de tetas. O sea, sin tetas no hay paraíso. Entonces, ¿qué nos, qué nos pasa? Que la industria sobre el cuerpo de las mujeres eh, genera en nosotras una alienación de la cual no podemos salir. Y el libro de Tamara Tenenbaum, El fin del amor, dice algo muy interesante que es, bueno, a ver, que empiece otra. Yo no quiero empezar a sacrificar, teñirme el pelo, depilarme o hacer todo ese tipo de cosas. Pero politizarlo tal vez nos hace entender que desde la antigüedad hay una historia de la belleza, ¿no? Y de la depilación y del maquillaje y del arreglo del pelo. Y eso no está mal, porque forma parte de la cultura, digamos. Las culturas precolombinas, la cultura incaica, armaban máscaras relacionadas a la belleza de los dioses para generar rituales. No es muy distinto cuando nos maquillamos de manera distinta para ir a un boliche, ¿no? Digamos, y el ritual sexual y erótico de la conquista, digamos, todo eso forma parte de la cultura cuando lo vemos históricamente. El tema es que esto ha avanzado a pasos agigantados, de manera tal que en vez de transformarse en una cuestión que tiene que ver con lo cultural en el sentido de el intercambio de valores y de lo simbólico a nivel social, se ha transformado en una obsesión y en un mercado y en una cuestión que mercantiliza y enlata los cuerpos de las mujeres en un solo formato. Y en algún momento vamos a tener que politizar esto y empezar a hacer algunas concesiones y algunos sacrificios relacionados nuestra belleza física por encima de una salud integral, que además es una salud que se ve eh, modificada, ¿no? E influenciada por esta cuestión de creer que nunca alcanzamos el ideal de belleza, en donde tenés un montón de chicas jóvenes con trastornos de bulimia y anorexia, en donde siempre se explicaron que son trastornos que vienen del lado de la madre, porque, no sé, acá hay un psicólogo, pero siempre te dicen, ay, si es la comida, lo escuché 20 millones de veces, y forma parte de la nutrición, tiene que ver con la relación con la madre. Y, digamos, ahí hay una falencia psíquica, digamos, del análisis psíquico enorme, en donde, ¿en qué lugar está el padre? Porque las ausencias también educan. El hecho de que el padre no esté, o que la crianza o la alimentación, no es que la alimentación tiene que ver con la mujer. O sea, la alimentación tiene que ver con una cuestión de que la mujer es la que termina estando en la casa y la que termina criando afectivamente y emocionalmente a los hijos. Pero las ausencias también educan. Entonces, también nos pasa que después tenemos el peso de los problemas sociales, las tenemos las mujeres. Acá me estoy yendo un poco de tema, ¿no? Pero es como cuando dicen que las mujeres son las que crían, entonces si existe el patriarcado, existe por culpa de las mujeres que son machistas. En realidad, la sociedad es machista. Y la familia no es la única educadora. La familia es la institución primaria de educación, pero después tenemos cuántas instituciones sociales tenemos que educar. El entorno, el entorno educa, la industria cultural educa, las comunicaciones, los medios de comunicación, las publicidades educan, ¿sí? Entonces, esto es necesario para entender que muchas de nuestras subjetividades que funcionan como barreras son cuestiones que vienen de una educación muy de base, muy de lo social, que tomamos de manera natural. Bueno, ¿cómo estamos acá? Flor, acá en el chat te dejaron una pregunta. Rocío te quiere preguntar qué opinás sobre Sendra. Para que no encuentro la pregunta. Es sobre lo de la historieta. Inter- claro, interpreto que debe ser eso, sí. Sobre Centro no sé porque no lo conozco, pero ha tenido, obviamente, ha caído por su peso sobre los estereotipos relacionados a, no solo el género, porque
diferencia que a mí me parece muy interesante que hace una socióloga que se llama Seferina Naufred, que ella diferencia la mirada machista de la mirada misógina. Y esto para mí fue como un descubrimiento, ¿no? En mi formación como feminista. Que es diferenciar que hay una mirada machista que tenemos todos, que obviamente repercute en una visión, no sé si negativa, pero sí en algo que efectivamente después le genera una situación negativa a las mujeres en su condición social, ¿no? Digo, efectivamente el patriarcado nos genera una condición de sobrecansancio a las mujeres de sus tareas. Pero es una mirada medio inocente, si se quiere, que está naturalizada por un montón de años, que tenemos hombres y mujeres, en donde no es que lo hacemos de mala leche o porque le queremos hacer daño a una mujer, ¿no? Y estas conductas las tenemos todos, esta mirada en donde se le exige más a una mujer, en donde se le exige más desde lo físico, se espera más de una. No es que una es mala y dice, ay, voy a someter a las mujeres, no es que los hombres se organizaron entre todos y que nada, digamos, la organización social fue parte de muchas partes sociales. Pero la mirada misógina es la mirada que por ahí tenía Rousseau, que es la mirada del odio hacia las mujeres, del creer que las mujeres efectivamente son algo muy bajo a nivel social. Y que efectivamente es como, miren, cuando Eva Perón decía que las mujeres tenían que ocupar de lo propio del hogar y que eso era su forma de hacer política, y que los varones tenían que ocuparse de lo público y del Estado y los asuntos del Estado, no es que Eva Perón creía que las mujeres éramos menos. Creo que todo lo contrario. O sea, las mujeres, para Eva Perón, realmente fuimos su prioridad en un montón de aspectos y de su manera de hacer política. Y ella no quería ni escuchar la palabra feminista. Le ardían los pelos cuando escuchaba feminista. Pero no es que Eva Perón era mala y creía que las mujeres éramos subalternas, sino que creía en una división sexual y social del trabajo. Machista, pero no era misógina en ese sentido. Y la misoginia habla del carácter negativo de realmente creer de la inferioridad de las mujeres. Y en el caso de esta historieta de Sendra, yo creo que hay misoginia. Esta es la diferencia, ¿sí? No es un chiste que se le pasó una cosa como... Es realmente creer que las mujeres somos boludas. Porque cuando él dice, ay, ahora nos vamos, no me acuerdo de la segunda parte del chiste, algo de las novelas, ¿no? O algo de lo romántico, pero realmente subestima el rol de las mujeres en el Estado, en lo público. Y además, a ver, no podemos decir que es falta de conocimiento, ¿sí? Porque las mujeres, estos últimos 5 años en Argentina, somos referencia mundial sobre nuestro rol en los gobiernos y nuestra participación en los gobiernos y en las políticas públicas. Entonces, ahí hay misoginia, y creo que eso es lo condenable, ¿sí? Después, dentro del feminismo, creo que tenemos que aprender en los medios, ¿no?, a hacer una diferenciación entre los diferentes grados de lo que es lo condenable y lo que no. No todo es lo mismo. O sea, un chiste misógino de este tipo, dibujado, digamos, no es lo mismo que un abusador, no es lo mismo que un violador, no es lo mismo que no sé, que cuando, no sé si lo vieron, que se hizo viral un entrevistador que le dice a Natalia Oreiro, qué raro que una chica como vos que viene del Uruguay haya llegado a... Y ella le dice, ¿por qué es raro? No creo que haya mala intención del entrevistado. Sí, mucho patriarcado adentro, pero no es que es misógino, ¿entienden? Entonces todos hoy se sale a repudiar con la misma intensidad. Y hay que empezar a entender que la cultura de la cancelación y la cultura del escrache nos pueden terminar afectando la mirada política de ciertas problemáticas que requieren un análisis un poco más profundo. Entonces hay que tener cuidado con la cultura del escrache y la cultura de la cancelación. Eso sí lo quería decir porque todo, es como que pasan estos chistes, estas cosas que hace Sendra o hace, no sé, cualquier comentario que puede hacer alguna persona, y todo se critica con un nivel de odio y de viralización que no está bueno. Bueno, acá había otra pregunta que leí. A ver, dice,
Rosana, algunas rompen el techo de cristal, pero ¿quiénes juntan los vidrios? Ay, me encanta esa frase. Bueno, juntan los vidrios efectivamente, ¿no? Las que están debajo limpiando. Eh, Acá dice, una empleada doméstica cama adentro vale 22.000 pesos por trabajo esclavo de lunes a sábados, por más regular que sea, es un salario bajo. Bueno, acá en Capital es casi el doble, ¿no? Pero de todas maneras sigue siendo bajo, porque es el salario básico para estar encerrada todos los días en un hogar. Mm, yo había leído, a ver, eh, no sé si alguna vez alguna de las preguntas, yo estoy revisando. Acá está, de Antonella. Flor, ¿cómo definirías la politización de una conducta? Bueno, ¿qué es la politización de una conducta? Es entender que esa conducta no es relacionada a la naturaleza de la persona, sino que es relacionada al cómo hemos sido educados en ciertos roles, entonces cuál es el carácter social de esa conducta. O sea, es desentramar cuál es el carácter social y la identidad social de esa conducta. Por ejemplo, politicemos la cuestión de la caballerosidad, ¿sí? Bueno, la caballerosidad podemos decir que muchas veces viene de buena onda. Yo me acuerdo una vez que tuve una discusión con un periodista muy conocido que es amigo y me decía, no, pero este café lo invito yo, que quedamos en charlar de trabajo y no sé qué. Y me dice, yo siempre discuto con mi mujer, que me dice que soy machista porque yo quiero pagar siempre y no sé qué. A ver, es una conducta que hay que politizar, ¿sí? Porque, ¿cuál es el acto de pagar? Entonces, politicemos el dinero como un rector de poder. ¿Quiénes han tenido históricamente el dinero? ¿Quiénes han tenido históricamente la asalarización de la economía? ¿Qué significa que yo le pago a quién? ¿Y qué significa eso en términos sociales? ¿Cuántas de nosotras nos hemos sentido en deuda o en deber porque nos pagan una cena a la que además nos invitaron, pero como accedimos? Entonces, la politización de la conducta es visualizar el carácter social y simbólico, por todo de la simbología a nivel social que tiene esa conducta, para entender de dónde viene. No sé si lo expliqué bien, pero bueno. Sigo leyendo. Hay otra diferencia interesante que tiene que ver con las mujeres que somos machistas, sino que estamos alienadas, no tomamos conciencia de la dimensión del machismo y misoginia. Me parece muy interesante. Para mí, lo machista y lo alienado forma parte de lo mismo, ¿no? De la conformación del orden de las cosas y de tomarlas como naturaleza. Pero es tremenda la alienación que tenemos algunas mujeres para creer que lo que es natural es en realidad lo que nos está oprimiendo, es muy llamativo. La autora Ana Lufrano es Seferín Aufred. Acá no tengo el libro, pero escribió un libro violeta gigante, lo vas a encontrar en las librerías, que se llama Historia del Feminismo. Es francesa. Gracias por esto, Flor. Perfecto, Flor. Bueno, hablamos del tema de lo público y lo privado, hablamos de lo laboral, hablamos del techo de cristal, que son las barreras subjetivas, habíamos hablado de paredes de cristal, habíamos hablado de escaleras rotas, así que hablamos de las barreras dentro del trabajo, de las barreras en el sistema económico. Voy haciendo un repaso. Hablamos de la carga mental, lo vuelvo a repasar, son todos los mandatos que estuvimos hablando. Y podemos hablar, no menor, el tema de violencia y pandemia. ¿Qué pasa ahora que hay un encierro, ¿no? De la familia? La familia ya de por sí es una sociedad atomizada, ¿no? Como todo lo que pasa en una sociedad, pero de manera chiquita, ¿no? Una micro sociedad dentro de la casa. ¿Y qué pasa entonces en los casos de violencia? Y acá hay que tener cuidado porque no paro de escuchar que la pandemia recrudeció la violencia por la que viven las mujeres. Entonces, se cree que las mujeres sufren violencia por la pandemia. Y eso deduce en este pensamiento, en el pensamiento de que los hombres, como están encerrados, son más violentos. Entonces, de eso deduce
de que la violencia forma parte de una emoción que se da de manera negativa del varón porque la está pasando mal, entonces ahí es violento. Entonces, si no existe la violencia, perdón, si no existe la pandemia, no existe la emoción negativa, por ende el hombre no es violento. ¿Se entiende cómo forma, o sea, cómo, lo que genera ese pensamiento? Y lo que tenemos que entender es que las mujeres que están en una situación de violencia en el hogar dentro de la pandemia, lo estaban antes de la pandemia. Lo que tenemos que entender es que si hay una situación de violencia dentro del hogar, uy, se me está, no me di cuenta, perdón, no me di cuenta, no sé por qué sin batería. De casualidad me acabo de dar cuenta. Ahí estamos. ¿Estamos? De casualidad, ¿eh? Me voy a quedar un ratito acá, así carga por las dudas. Ahí estamos. Bueno, ahí lo ven todos, ¿no? Vuelvo sobre esto. Lo que no lo que no nos damos cuenta, o lo que expresamos continuamente en los medios de comunicación, es esto de que las mujeres sufren violencia o se vio recrudecida por la cuestión de la pandemia. Y hay que tener cuidado con estas aseveraciones, porque es cierto que el contexto de encierro lo que hace es que el varón, la persona que es una persona violenta, o sea, ¿quién es una persona violenta? ¿No? O sea, ¿cómo es la psiquis o el constructo social, perdón, y psicológico de una persona que sufre violencia? Perdonen, estamos con problemas técnicos. Bueno, es una persona que necesita dirigir su impotencia o su potencia masculina, una potencia que está dada, que es social, ¿no? Que le enseña a tener una potencia que se desborda, una potencia que no se puede administrar, sobre lo que considera que es el objeto en donde descargar esa potencia. ¿Y quién es ese objeto? Es la mujer. Porque el rol de la mujer es el de ser la bella, ¿no? Acá haciendo paralelismo con la bella y la bestia, la bella que contiene, la bella que es educadora emocional. Entonces, ese hombre, que además son actitudes en general son hombres muy aniñados, muy infantiles, descarga esa violencia sobre la mujer. Siempre. O sea, sobre la que camina en la vida pública, que le grita a un aguasado, sobre a la compañera de trabajo que le dice estúpida, sobre otros varones, además haciendo todo el tiempo esta pantomima de la masculinidad y de potenciar su masculinidad, y obviamente llega a la casa y sobre los hijos y sobre la mujer. Y esto es así en la educación de ese varón. Ese varón no cambió por la pandemia. Lo que tiene ese varón es el objeto de su agresión y de su descarga más disponible. Lo que cambia es la disponibilidad del objeto de ser agredido. Es muy feo referirme a una mujer como el objeto, pero lo analizo en los términos de la violencia y del sujeto violento y el objeto violentado. Entonces, esto es necesario mencionarlo con la terminología que tiene que ser, porque si no, vamos a seguir creyendo que las mujeres son violentadas porque están encerradas dentro del hogar. Y las mujeres son violentadas porque son mujeres. Las mujeres son violentadas porque son mujeres. Y los hombres son violentos porque esa es la educación social que han recibido. Ahora, ya cargo un momento. Capacitaciones en tiempos de pandemia. Ahí está. Entonces, sí, es real que al haber un mayor encierro, ¿sí? Vuelvo sobre esto, genera más disponibilidad y además genera que muchas de las cuestiones que molestan dentro de un hogar a todos, los gritos, la multiplicidad de tareas, el encierro el encierro como algo que nos hace mal siendo sujetos de socialización, ¿no? Digo, como básico, sí es obvio que genera nuevos dispositivos que se encienden, ¿no? De violencia dentro de las relaciones. O sea, hay que estar todos los días con la misma persona, aunque sea tu hijo.
O sea, tipo, yo ya hay días que, ¿entendés? Más allá de la demanda, incluso aunque el otro no te demandara nada, el hecho de estar todos los días en un mismo espacio, espacios que a veces son chicos, son casas que no tienen las condiciones para albergar 5 personas, todas en simultáneo al mismo tiempo haciendo actividades, obviamente que genera situaciones de impotencia en donde, o sea, ¿cómo se administra esa potencia? La potencia que está en una situación de impotencia. Bueno, en el caso de los varones, se les ha enseñado que esa potencia se traduce en agresividad, ¿no? Y se resignifica a través de la agresividad. Y esto es, obviamente, los platos rotos, entre comillas, los terminamos pagando las mujeres y los termina pagando la niñez. A ver, voy a ir a las preguntas. Josefina dice, bajo ese criterio, las mujeres también deberíamos descargar nuestra violencia en los otros, hombres e hijos, y culpar al encierro por ello, pero no sucede en la misma medida que en los hombres. Claro, exactamente, vuelvo sobre esto, es por la educación de la potencia, o de la impotencia, en este caso a través del encierro, la potencia que se transforma en impotencia porque hay encierro, cómo nos ha enseñado a descargarlo. Nosotras nos deprimimos, los hombres golpean. No todos los hombres. O sea, está claro, estamos hablando de los casos. Bueno, acá me preguntan, ya estamos en las últimas preguntas, sé que se quieren ir a cenar. ¿Qué pensás del fiscal Terán que propone el uso de armas como defensa por parte de las mujeres? Me parece un ridículo, digamos, da para hablar un montón, digamos, ya vimos quién es el fiscal Terán y cómo ha violentado a una periodista públicamente. Me parece que es el típico varón violento que el típico varón violento. Lo que sí me parece es que las mujeres tienen que empezar a hacer uso, entender que el monopolio de la fuerza tiene que dejar de pertenecerle a los varones. Yo creo que las mujeres tenemos que entrenarnos en defensa personal, tenemos que aprender a golpear, esto es algo, ¿viste? No estoy diciendo que las mujeres tienen que hacer esto para defenderse de la violencia masculina, ¿eh? No, no, no. Ni para generar mayor violencia a las mujeres. No, yo estoy diciendo que desde nuestra corporalidad el mandato es el de ser mujeres débiles. Vos vas hoy a una casa de revistas de belleza, bueno, las revistas de belleza también, de moda, y la ropa es para mujeres de 30 años que tienen el cuerpo de una nena de 15. Es impresionante, son telas ínfimas. Y hay algo de lo simbólico de eso, que es que el cuerpo de la mujer quepa dentro de una bolsa de basura. O sea, esta sociedad hace que el cuerpo de una mujer pueda entrar dentro de una bolsa de residuos y sea maleable. Ese es el cuerpo esperado de una mujer. El cuerpo frágil, el cuerpo... eh, 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 y esto, cuando estudias la historia de la belleza, es muy interesante porque te das cuenta que la languidez, la blancura, la flaqueza, la debilidad, fue un símbolo de belleza, sobre todo a partir de la época victoriana, y a partir de ahí empezó a recrudecerse con más fuerza. Las mujeres tomaban arsénico para parecer débiles, blancas y ojerosas, porque eso era un sinónimo de belleza. O sea, entonces, entendamos que esto tiene que ver con el ideal de docilidad de la mujer. Representarle la docilidad como valor moral a través de una cuestión y de un código estético. Entonces, ¿qué pasaría si las mujeres empezáramos a querer representar, a mí me copa ahora este nuevo movimiento como curvilíneo que hay, ¿no? Que también es muy exigente, porque te exige tener una cintura así y una cola así, o sea, es muy difícil de lograr, pero digo, ¿qué pasaría si las mujeres trabajáramos en el valor simbólico y estético que tiene cuerpos con músculos, cuerpos formados, cuerpos que demuestran demuestran fuerza física, ¿no? Tal vez desde lo simbólico ahí habría una transformación. Pero no me refiero a que tenemos que cagarnos a palos con todo el mundo, ¿no? Me refiero a otra cuestión, a adquirir otras herramientas. Y, hay varias preguntas. A ver, acá me dice Lara que el 144 no sirve, y eso es una problemática. A veces sirve y a veces no. ¿Y cómo le digo yo a una mujer que denuncie
si del otro lado el Estado va a estar un mes, 2 meses, y el Estado después ya no va a estar más. Es muy difícil, ¿no? ¿Cómo le digo a una mujer que denuncia en el interior del país cuando sé que la policía, viste, como, bueno, sí, ya estaba la cara a palos, y bueno, sí, qué lástima, ¿no? Si aparece muerta, una más, ¿no? ¿Cómo le digo? ¿Cómo me hago responsable de decirle a la mujer que siempre tiene que denunciar cuando sé que las respuestas no van a estar a la altura? Y bueno, estamos en un momento de transformación social, y se va haciendo lo que se puede sobre los casos. Es así, es así. A mí me han escrito mujeres que querían escrachar y yo les he dicho, si me decís a mí, o sea, si te tengo que dar un consejo, mira, todas las variables son estas. Entonces el scratch te va a pasar esto va a ir sobre vos, bla, 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 y lo tenés que saber para dimensionarlo. Si denuncias, va a pasar tal cosa. Si no, qué sé yo, tal otra. Y así, y se va trabajando caso por caso. Y ojalá que el Estado pueda pagarle mejor a las operadoras de la 144 para que no estén sobrepasadas también, que están otra de las cosas que pasa, ¿no? Después acá dice Ana Miño, ¿qué tan lejos estamos hoy de los ideales de la época victoriana? Y con algunas cosas lejos y con otras más cerca. Da para hablar muchísimo, es muy imposible responder esa pregunta ahora. Pero en mi libro, en la parte de historia de la belleza, en solas algo hablo de la época victoriana y de la actualidad. Dice, frente a la cultura mediática de desvalorización de la mujer en el reggaetón, en el porno, etcétera, ¿está mal resignificar la caballerosidad desde una perspectiva feminista? Eh, es que las cosas están mal o está bien, ¿no? A mí me parece que la caballerosidad lo que hace es instituir el rol del hombre en relación al cortejo hacia la mujer desde un lugar de protección, de sobreprotección. Y este rol social que la sociedad le ha dado al hombre de protegernos o desprotegernos, yo no lo quiero más, ni de un lado ni del otro. Lo que quiero es respeto, no quiero protección, sobreprotección. No quiero que me tengan que proteger, no quiero ni tener que defender ni que me tengan que proteger. ¿Me explico? Pasa por ahí. No está mal para nada, digo, las invitaciones, el cortejo en el sentido de la reelaboración simbólica del erotismo, del gustarle al otro. Hay cosas que van a seguir tradicionales, que las vamos a seguir implementando de manera tradicional, pero bueno, sobre la pregunta hoy de la politización de la conducta, ahí pasó una moto muy fuerte, perdón. Creo que sí es necesario este tipo de cosas, por lo menos poder verlas. Creo que estamos, ¿no? Ya van 2 horas y no sé si están bien o están... eh, creo que lo más importante es contactar con profesionales, tal cual. Gracias, Flor, dice Cana Jarela. Nadie nos tendría que proteger, tal cual. Bueno, ¿cómo estamos? 100 personas conectadas. ¿Se aburrieron? ¿Se aburrieron? Nadie me responde. No, no, ahí están llegando las cataratas de mensajes, Flor. Ah, muy bien. Eh, gracias, Flor. Bueno, muy bien. Bueno, gracias. Gracias ahí por todos los mensajes. No sé si tienen alguna última pregunta. Usted, por ahí la gente de la agrupación, si me quiere hacer alguna pregunta puntual, si quiere que hable de algo que haya quedado por fuera. Eh, Eh, Acá yo anoté que te hicieron, bueno, en el chat más arriba, si rápidamente querés explicar lo de piso pegajoso, que dijiste que lo ah, mencionaste y no se explicó. No sé si... perfecto, me había olvidado, perdón. Bueno, el piso pegajoso son eh, aquellas barreras, muchas de las barreras que habíamos visto hoy, subjetivas, que hacen que siempre estemos estáticas en la misma posición laboral en la que estamos y, o sea, no poder ascender, no poder sobrecapacitarnos. Creo que la más clara es la imposibilidad que tenemos de capacitarnos para ascender a nuevas posiciones. La imposibilidad en tiempo y muchas veces económica, ¿no? Y de profesionalizar nuestro trabajo.
Así que el piso pegajoso son esas cosas que no se estancan en el piso. Gael, estoy escuchando unos gritos, no sé si están escuchando del otro lado. Ahí pegué el grito. Sabés que ya se cansó. Yo dije, bueno, le dije 1 hora y media silencio y ya se ve que tomó la hora. Ya empezó los gritos con el Fortnite. Ya está, demasiado, no le vamos a pedir más a Gael, pobre. No, tal cual. Ahora le voy a pedir una pizza en agradecimiento. Acá dice, Flor, ¿qué pensás acerca de la liberación de cuerpos en relación, por empezar, por poder mostrarnos libremente y el empoderamiento real de las mujeres? Acá dicen. Eh, a ver, la desnudez siempre fue eh, una situación de temática social. Siempre, históricamente, encontrás como el tema de la desnudez en el Renacimiento, cómo se retrataba, por ejemplo, no me acuerdo el nombre del pintor, no es Caravaggio, es otro, muy conocido de la época, que hace a la Virgen María, está en el Louvre, la pintura, es reconocida, estoy hablando de una obra reconocida y no puedo acordar al pintor, qué bronca, que es la Virgen María, o sea, muerta, pero con ropa como normal, que en medio se le nota la figura del cuerpo y está como tendida, con una posición acostada y un tanto erótica, no, o sea, si la vemos hoy no nos va a parecer erótica, pero en ese momento resultaba un tanto erótica. Entonces, esa figura, esa pintura, generó un escándalo en el momento, al punto que el chabón perdió el trabajo como pintor de la corte, porque representaba a una mujer que tenía que ser angelical, como una mujer mundana, y se le notaba, se la veía bella y se la veía erótica, muerta, pero erótica, pues se le veía el contorno de los pechos y demás. O sea, siempre la desnudez, siempre de la mujer, representó una temática social y una situación como, eh, no sé, como de lo transgresor, del orden de lo transgresor. Ahora, lo que tenemos que entender es que no hay nada revolucionario en que las mujeres muestren su cuerpo haciendo uso del cuerpo como un capital erótico y sexual, ¿sí? O sea, buscando eso, no hay nada de nuevo en eso. Eso es la historia de las mujeres. O sea, las eterias, las prostitutas en la antigua Roma, perdón, en la antigua Grecia, digamos, todas las mujeres que tenían las únicas mujeres que tenían un rol público eran las que mostraban su cuerpo a nivel sexual, desde el erotismo. Así que no hay nada de revolucionario. En los 70, con la revolución de la píldora, hablar de sexo, que las mujeres pudieran hablar de sexo, romper todo esto que venía de la época victoriana, del tabú de lo sexual, bueno, ahí hay para hablar del tabú de la virginidad, digamos, hay como para hacer todo un recorrido, ¿no? De lo que es la historia de la sexualidad, pero hace que las mujeres entiendan que su libertad pasaba por poder comportarse sexualmente como se comportaban los varones. Entonces empiezan a buscar hacer lo mismo. Y la realidad es que, aunque busquemos trabajar para hacer lo mismo, estamos en situación de desigualdad. Aunque busquemos tener sexo de la misma manera, en el mismo orden simbólico social, vamos a estar en situación de desigualdad. Porque no hay nada, o sea, que nos genere la emancipación dentro de lo tradicional. Lo real que nos ha generado emancipación a las mujeres ha sido mayores niveles educativos y más derechos. Nada más. O sea, generar igualdad desde la ley, porque es la estructura formal de la sociedad, y generar igualdad desde los aspectos educativos, porque transforma la subjetividad. En ese sentido, el feminismo ha sido fundamental para generar mayores conciencias sobre la condición de la mujer. Entonces, que hoy todas las chicas jóvenes estén así, ¿no? Como sacando pecho, trompita, en todas las fotos de perfil. Y por jóvenes digo chicas de 12 a 18 años, o sea, jóvenes, ¿no? Que hoy todos los videos musicales sean de un tipo que canta casi todo vestido, con 5 mujeres refregándose en pelotas, vamos a decir cómo es. Digamos, no hay libertad, no hay mayor libertad. ¿Por, porque poder caminar sin burka en la calle tampoco es mayor libertad que las mujeres que tienen que caminar con burka, porque ambas nos matan en la calle.
¿sí? O sea, ambas nos apedrean, o nos apedrean públicamente por algo que hicimos que no corresponde, o nos apedrean efectivamente en la calle porque dicen que fuimos, no sé, como pasa en India, que si sos en una casta baja, te dice que fuiste infiel a tu marido, te hacen cargar a tu marido sobre los hombros, y mientras te van pegando en la calle, ¿sí? Entonces, dime un segundo. Gael, ahí está, se escuchó que le dije basta, se escuchan los gritos. Bueno, perdón, pero tengo a un niño acá aturdiéndome. Así que esto es necesario entenderlo, para entender que mostrarnos más nuestro cuerpo o mostrarnos más sexuales no va a generar que tengamos mayor libertad. Nuestra libertad pasa por otra razón. Por eso volví a descargar el celular, voy a volver a hacerlo. Tengo miedo de que se corte. Problemas técnicos. Pero bueno, igual ahí ya estamos cerrando. Un momento. Estamos, ¿no? Ahí estamos. Ahí está, vos sí. Bueno, no sé si tienen alguna otra pregunta. No se lo escucha Gael, me dice acá Ana. Bueno, Flor, para ir cerrando, así te vamos liberando, que nos regalaste ya 2 horas de tu tiempo, muy amable. Antes de empezar a despedirnos, nos gustaría que conozcas al director del instituto y cederle la palabra, y aprovechar este espacio para agradecerle, en nombre de todos, habernos dado la disponibilidad y la libertad de poder haber organizado estos encuentros para que lo puedan disfrutar todo el público. Juan, no sé si te encontrás ahí. Hola, ¿cómo les va? A ver, ¿se me escucha? Sí, Juan, se te escucha. ¿Me pueden escuchar? Bueno, muy difícil lo que me han pedido, ¿no? Porque después de escucharla a Flor sobre el tema, no tengo yo nada para decir. Es más, ustedes, las personas que organizaron este seminario, estos encuentros, saben que yo me he resistido a intervenir en estos encuentros, nada más y nada menos que porque creo que el cierre lo tienen que dar las mujeres, lo tienen que dar ustedes. En el primer encuentro me permití agradecer la apertura de estos encuentros, y yo lo que quería hacer era un estudiante más de este curso, ser alguien que soy alguien que le interesa y que quiero escucharlas, ¿no? Eso, o sea que me da algún trabajo estar aquí con ese prurito de que esta es una cuestión femenina, feminista, y que yo tengo mucho que deconstruir ahí, de manera que, bueno, pero he aceptado porque lo que quiero es agradecerles de verdad el trabajo, porque ha sido un trabajo fantástico, con una convocatoria muy, muy grande. Acá figuramos nosotros, lo digo en plural, como el Instituto Superior de Psicología Social de Bahía Blanca, y eso se lo han puesto al hombro un grupo de egresados, un grupo de estudiantes, estudiantas, y ha sido una tarea fantástica que insisto en agradecer, así como agradecerle a Flor que nos haya venido a acompañar, a plantearnos cuestiones de las que deberemos seguir ocupándonos, por lo menos ese es mi caso. Nada, sencillamente decirles muchas gracias. Gracias. Bueno, gracias a vos, Juan. Bueno, Flor, ¿cómo te sentiste? Estábamos cerrando y vamos despidiendo a las personas.
Si quieres algo para decir. No, muy bien. Muchas gracias por organizarlo, por la convocatoria. Así que nada, para mí es un placer poder acercar un poco de esta temática que me apasiona, estudiar y entender cada vez más, y cada vez más voy descubriendo más cosas que no sabía. Es algo en lo que estudio hace años y creo que voy a seguir estudiando por años, ¿no? Porque me fascina además la historia y la antigüedad como para poder encontrar cosas en el presente. Creo que el pasado nos habla mucho sobre el presente. Y después me parece también muy importante algo que se habla muy poco, es el rol de la masculinidad en estos cambios. A mí me parece interesante que participen los varones en estos diálogos. Eso es algo que me preguntan siempre, ¿no? ¿Cuál es el rol de los varones? Si bien creo que tiene que haber un lugar de escucha y efectivamente de aprendizaje, también creo que los varones, sobre todo entre ellos, tienen que dialogar, así como nosotras hablamos de nuestros mandatos, que ellos puedan encontrar sus mandatos. Porque efectivamente ellos también han estado en un corset, educados sobre un corset, ¿no? El corset de la masculinidad exacerbada, de la agresividad, el corset del hombre proveedor, el corset del hombre que ante el enfrentarse a lo emocional o el tratar de administrar lo emocional y de dialogar o de ponerlo en palabras, se le ríen o no tiene un lugar para hacerlo. Y esto es, digamos, esto hay que poder también problematizarlo, forma parte también de esto. Si no, es como que siempre la balanza queda mal equilibrada, ¿no? Yo pensaba hace unos días en mi abuelo, siempre pienso mucho en mi abuela y sobre la educación de mi abuela, pero pensaba en mi abuelo que está muy mal de salud y que tiene 90 años y que llora porque está con depresión, ¿no? Y cuando él te cuenta cosas del pasado, te cuenta cuando tuvo que dejar de ir a la escuela para poder ir a trabajar, iba en el caballo, y todo ese mandato de que él, o sea, o se ocupaba de la familia o se ocupaba de la familia, porque tenía que, ya en la adultez, ser ese hombre proveedor. Y hoy llora, digamos, hoy a los 90 años se permite llorar recordando eso, tal vez desde algo emocional, psicológico que ahí se enciende, ¿no? Que no está trabajado, pero, y sobre esto que pasa mucho en la vejez de la infantilización, ¿no? Que se utilizan algunas emociones que no se pueden procesar, pero las menciona y las hace palabras. Entonces, hay muchas generaciones de hombres hasta el día de hoy, y de hecho hombres que quieren por ahí acceder a un pensamiento feminista, y lo que tienen son otros hombres que los aleccionan diciéndole, lo haces porque querés entablar, no sé, una relación sexoerótico con esa mujer feminista con la que estás dialogando, lo haces para tener más minas, digamos, el descreimiento de otros varones de que un hombre puede además repensarse a sí mismo. Y me parece que es necesario empezar a hablar de esto, ¿no? De varones educados en la emocionalidad. Está bien. Y que empiecen a hablar también de eso. Me parece re importante. Yo estoy muy a favor de que los varones estén incluidos en el diálogo. Me parece que es necesario. Flor, sí, yo creo que lo que pienso tiene que ver con esto que vos decís. Me parece que nosotros tenemos que estar allí y ser espectadores. En todo caso, también preguntar o dialogar, pero no hacer un cierre de un trabajo hecho por un grupo de chicas, fundamentalmente, porque este es el estatus que da tener esa prerrogativa, ¿no? De llevar adelante el cierre y las aperturas. Yo por lo menos, o sea, lo que digo es, yo quería estar acá y quise estar en todos los encuentros, y no participé en dos de ellos con estas funciones, con este rol sobre el que hay depositadas cuestiones de estatus, ¿no?
no. Y para esta intervención de hoy tuvimos que conversarlo. Algunas de las chicas organizadoras tuvimos una conversación acerca de que no es que yo quería estar indiferente o pasivo. Yo quería escucharlas, quería escuchar todas las charlas que organizaron y con una escucha activa. Pero no, me parece que está bien esto que vos decías de, bueno, tenemos que escucharlas, tenemos que escucharlas. Hay mucho trabajo para hacer, tienen que hacer ustedes, tienen que hacerlo, tenemos que hacerlo nosotros, tenemos que hacerlo. Es mucho trabajo que tenemos que hacer todos. Este tema que a vos te apasiona y se te nota, afortunadamente se te nota, por suerte, y por trabajo, no por una casualidad, se te nota la pasión y se te nota la dedicación y el esfuerzo para sostener un encuentro como lo has hecho hoy. Nada, esto, aclarar que no es que yo estaba negándome a estar acá, ¿no? Yo quise estar acá interesado en escucharlo. No, se entendía. Yo hice el aporte porque no hablé de nada con respecto a la masculinidad y me pareció interesante tu palabra para poder mencionar que me parece interesante que los varones estén. No, simplemente lo mencioné porque siento que hoy no mencioné lo que sucede con respecto a los varones, que es algo que me preguntan siempre y me olvidé de mencionarlo. Y creo que ahí tenemos una responsabilidad también, cuando me decían lo de politizar la conducta, nosotras no tenemos que invitar a los varones ¿no? Pero tampoco tenemos que alejarlos. A veces hay ciertos diálogos que alejan. A mí me pasa mucho en las redes, en donde por ahí hago una charla o un vivo y algún varón hace alguna pregunta. En general son preguntas que ya están como muy elaboradas dentro del feminismo y le empiezan a poner, salí de acá, machirulo, salí de acá, qué sé yo. Y yo sé que la pregunta que me está haciendo el varón es muy válida, es tan básica, porque recién está llegando. Y probablemente hasta 10 años atrás yo hubiera hecho la misma pregunta. Entonces tenemos que dar lugar al diálogo y a entender que donde hay espacios educativos y aprendizajes, tienen que ser eso, espacios educativos y aprendizajes. No pueden transformarse todos los espacios en un espacio hostil. No pueden. Y hoy hay mucha hostilidad en lo digital. Todos los espacios se terminan transformando en espacios de administrador y rector de la conducta de los demás. En espacios de rector de la moralidad de los demás. Y hay que tener cuidado porque el feminismo propone una nueva ética y una nueva moral, que está buenísimo, pero no tiene que ser desde el control social, desde lo negativo, ¿no? Sino tenemos que apuntarlo desde la pedagogía y desde el entendimiento del cambio. Eso. Bueno, Flor, te liberamos, te agradecemos, espero que nos encontremos en otro momento nuevamente para hacer algo todos juntos. Bueno, muchas gracias a todos ustedes. Abrazos. Bueno, adiós, gracias. Le damos las gracias por haber asistido al encuentro.